Buenas tardes, mi grupo está conformado por Karen Aguilar, Ángela Arroyo, Mariani Márquez y mi persona, que es Lee Carrasco. A nosotros nos corresponde el potencial de acción. Pásala. Ajá. Comenzaré a través que no está mandando señales eléctricas. El potencial de reposo viene determinado por los gradientes de concentración de los iones, tanto dentro como fuera de la neurona, y de la permeabilidad de la membrana al dejar pasar o no estos elementos químicos. Cuando la membrana de la neurona se encuentra en reposo, el interior de la célula tiene una carga más negativa en relación con el exterior. La membrana tiene un voltaje de menos 70 microvoltios y aunque este voltaje puede variar entre menos 30 microvoltios y menos 90 microvoltios. En este momento hay más iones de sodio fuera de la neurona y más iones de potasio dentro de ella. En este estado de reposo, los canales de potasio están abiertos, contribuyendo junto con la bomba de potasio, de sodio y potasio, al potencial de reposo. Ahora sí continuaré con el potencial de acción. Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neural, debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona posináptica, generando en ella otro potencial de acción. A la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico, en el cono áctico cercano al soma, como observamos en la diapositiva. El potencial de acción y se transmite. Pásala. En la propagación del potencial de acción, en esta imagen se ilustra la propagación de un potencial de acción por la membrana de una fibra nerviosa que ha sido estimulada en su punto medio. Se observa cómo se propaga en ambas direcciones, despolarizando la membrana de toda la fibra nerviosa. En la figura A, observamos la fibra nerviosa en reposo. En la figura B, el ingreso de sodio. Y en la C y en la D, la propagación de sodio y su carga positiva de forma explosiva. La dirección de propagación es a dirección. Pásala. Todos los potenciales de acción van a tener la misma carga, pudiendo únicamente variar su calidad. Que un mensaje sea más o menos intenso. Por ejemplo, la percepción de dolor ante un pinchazo o una puñalada va a ser diferente. No va a generar cambios en la intensidad de la señal, sino que únicamente va a provocar que se realicen potenciales de acción más frecuentemente. Además de esto, también hay que comentar el hecho de que no es posible sumar potenciales de acción, ya que poseen un breve periodo refractario, que eso lo explicará mi compañera más adelante, en el cual esa parte de la neurona no puede iniciar otro potencial. Pásala. El potencial de acción se produce a lo largo de una serie de fases que van desde la situación de reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica. Y por último, la vuelta al estado inicial, que sería el potencial de reposo. La primera fase es el potencial de reposo. Es en el que aún no se producen alteraciones y en el que la membrana de la neurona en cuestión se encuentra en su carga eléctrica de base, que es menos 70 microvoltios. Como se observa en la gráfica, que el potencial de reposo está en menos 70 microvoltios y en la otra imagen, en la primera figura. La despolarización es la segunda fase. Llega un estímulo que hace que los canales de sodio del axón se abran, de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entren de forma masiva, volviendo la neurona electropositiva.
que es la que se observa en la segunda figura en la imagen. El estímulo debe alcanzar la parte umbral, que es de menos 55 milivoltios, para alcanzar un potencial de acción. Ejemplo, si llega un estímulo y toca la neurona y no llega al umbral, no va a poder ocurrir el potencial de acción y no se van a abrir canales de sodio. Esto es lo que se conoce como la ley del todo o nada. Y las bombas de sodio mantienen el interior de las células el pulsando iones de sodio por 2 de potasio dejan de funcionar. Esto genera un cambio de la carga de tal manera que llegue a los 30 microvoltios. Dicho cambio es lo que se conoce como despolarización y comienzan a abrirse los canales de potasio, como se observa en la tercera figura. La repolarización, la tercera fase, al haberse cerrado los canales de sodio, este deja de poder entrar a la neurona y el hecho de que los canales de potasio sigan abiertos genera que este siga siendo expulsado. Es por esto que el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos. En la hiperpolarización, la fase, mientras sale más y más potasio, la carga eléctrica de la membrana se va haciendo cada vez más negativo, punto de hiperpolarizarse. Es decir, llega a un nivel de carga negativa que supera la de reposo. Se observa en la gráfica que la hiperpolarización es por debajo del menos 30 microvoltios. En este momento se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse sin abrirlo. Esto genera que la carga eléctrica deje de bajar y tan reactiva la de potasio. En la imagen, la bomba de sodio está representada por el rojo. El potencial de reposo, que vendría siendo la última fase, la activa la bomba de sodio potasio, que poco a poco va generando carga positiva dentro de la célula. Realmente va a generar que vuelva a su estado basal, el potencial de reposo de menos 70 microvoltios. El potencial y la liberación de neurotransmisor. El potencial llega a la terminal axónica y después membrana. Botones terminales tienen que se abren del potencial llega a ellos. Y la influencia de esto permite que vesículas sinápticas liberen o sea, los neurotransmisores al espacio sináptico. El potencial de acción que genera que se liberen los neurotransmisores, siendo la fuente principal de transmisión de la información en nuestro organismo. Listo. Gracias. Ya. Sí, gracias. Ángela. Ángela Arroyo. No, Ángela. Ángela, no te oigo. ¿Ustedes la oyen? No.
No. Ángela, sal y vuelve a entrar a ver. Disculpen, es que Ángela dice que no sabe por qué no se escucha. Tiene el micrófono encendido, pero no se ve nada. Así que va a volver a salir y va a entrar nuevamente para ver si de esta manera se arregla. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ángela, ya te vimos. Sí. Sí está. ¡Qué susto! Ok. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ángela Arroyo y el día de hoy me corresponde hablar sobre lo que es el periodo refractario. Bueno, el periodo refractario corresponde a lo que viene siendo el breve momento en el que una membrana pasa de ser totalmente insensible ante un segundo estímulo. Es decir, que es el proceso en donde empieza a recuperar de nuevo lo que es su sensibilidad. Las fases tienen una duración aproximadamente de 1 a 2.500 segundos, a 2.5 segundos. Por lo tanto, se puede calcular fácilmente que una fibra de este tipo puede transmitir aproximadamente de 2.500 impulsos por segundo. Durante la mayoría del tiempo que va a durar el potencial de acción, la célula es totalmente incapaz de responder a un nuevo estímulo porque está en el que se llama el periodo refractario, que es, por decirlo así, el periodo en que ella se empieza a recuperar nuevamente para poder adquirir un segundo estímulo. Así. Bien, vamos a tener dos tipos de periodo refractario, el periodo refractario absoluto y el relativo. El periodo refractario comienza justo en el momento en el que la membrana va a alcanzar su nivel máximo, o también conocido como nivel nivel de disparo. Pues es este instante en donde las compuertas de algunos canales de sodio que están activados por el voltaje se van a abrir, encontrándose en lo que es el estado activo. Y los iones de sodio van a empezar a fluir de forma masiva al interior de la célula para poder despolarizar la membrana. Esto a su vez se conoce como lo que es un estímulo eléctrico para poder provocar que más de estos canales de sodio se puedan abrir y que ingrese una mayor cantidad de sodio a lo que viene siendo la célula. Lo cual conduce al potencial de lo cual conduce que el potencial de la membrana se haga más, que haga alcanzar un pico máximo de más 35 microvoltios. Pásala. Bueno, en este punto es importante aclarar que sin sea el estímulo aplicado para poder originar el potencial de acción, la onda despolarizante siempre va a alcanzar un máximo de más 35 microvoltios, debido a dos fenómenos eléctricos que se presentan de forma simultánea, que son el primero,
es cuando las compuertas de lo que viene siendo la inactivación de los canales de sodio se van a hacer de forma rápida y encontrándose en estado inactivo. Y esto va a permitir que se cree cualquier flujo o cualquier entrada de los iones de sodio. Y tenemos el segundo fenómeno, que es cuando las compuertas de inactivación de los canales de potasio se van a abrir, es decir, que se encuentran en estado activado, y los iones de potasio van a salir de la célula arrastrando cargas positivas. Y la cantidad de potasio que sale es mucho mayor que la cantidad de sodio que ingresa a través de los canales. Y estos de las células van quedando abiertos, entonces da inicio a lo que es la repolarización de membrana. En este momento, la gran mayoría de los canales de sodio están cerrados, entonces la membrana se va a hacer totalmente a la llegada de un nuevo estímulo, sin importar qué tan fuerte sea este estímulo aplicado. Pásala. Ok. Esta susceptibilidad creciente que va a tener la membrana corresponde al periodo refractario relativo, que se va a extender desde el primer tercio de lo que viene siendo el proceso de la repolarización hasta el inicio de la despolarización. Esto es importante comprender todo este proceso porque durante es importante lo que viene siendo su duración, porque así podemos conocer las alteraciones que estos marcan, lo que es la difusión axonal en afecciones como por ejemplo el Guillain-Barré o el síndrome de túnel carpiano y la esclerosis múltiple, en donde estos se prolongan y la velocidad se reduce. ¿Pasa? Ok. Excitación. Pásala. Pásala, por favor. Ajá, ahora sí. El umbral de excitación. El umbral de excitación es la condición que va a presentar un estímulo para poder alcanzar el impulso nervioso o el potencial de acción. Este estímulo va a ser capaz de poder excitar a la membrana para desencadenar el potencial de acción. Es necesario un aumento muy grande de lo que es el potencial de la membrana, que tiene que ser aproximadamente de 15 a 30 microvoltios. Por lo tanto, cuando se da este aumento súbito del potencial de la membrana en una fibra nerviosa grande es de aproximadamente menos 90 microvoltios hasta aproximadamente menos 65 microvoltios, que es el umbral para que se pueda dar la estimulación. Esto se produce cuando el número de iones de sodio que entra supera el número de iones de potasio que salen de esta fibra o de esta membrana. Pásala. Ok, la hiperpolarización. La hiperpolarización es cualquier cambio que pueda llegar a tener el potencial de la membrana de la célula que va a hacer que esta esté más polarizada. Es decir, que básicamente la hiperpolarización es un incremento en lo que viene siendo el valor absoluto del potencial de la membrana de la célula. Entonces, los cambios en el voltaje de la membrana, lo que es el potencial de esta membrana, pueden ser netamente positivos o negativos. Pasarla. Ok. La sumación. Tenemos dos tipos de sumación, que es la temporal y la espacial. Es necesario que se generen potenciales que viene siendo la célula postsináptica y que se propague a través de ella. Un potencial sináptico excitador único es incapaz de producir una despolarización lo suficientemente para llevar el potencial de acción de la membrana hasta lo que viene siendo el umbral y genera el potencial de acción. Entonces, se requiere la suma de varios potenciales para poder llegar a este umbral. Como ya les dije, tenemos lo que es la sumación espacial, que es cuando
en un mismo espacio coinciden dos modificaciones o dos estímulos distintos que se van a sumar. Estos dos estímulos están en un intervalo muy corto, entonces se suman de forma algebraica los distintos espacios. Dale para atrás. Okay. Y tenemos la sumación temporal, que es al cabo de un tiempo aparece otro estímulo sobre el mismo en el que se ha dado. Y este otro estímulo anterior se van a sumar algebraicamente los distintos potenciales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar lo que son las neuronas. Bueno, ¿qué son? Las neuronas son un tipo altamente especializado de células que componen el sistema nervioso. Estas se van a encargar de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Las neuronas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica, lo cual se va a traducir en la capacidad para conducir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso, transmitiéndolos además a otras áreas del cuerpo. En esta imagen podemos visualizar cómo está constituida una célula desde su cuerpo soma hasta su axón, sus dendritas y la unión entre neuronas, que es la sinapsis. Entre las funciones de las neuronas encontramos que estas son mensajeras y comunicadoras del organismo. Estas son capaces de transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como por ejemplo las células musculares, para que generen lo que es el movimiento. Estas también perciben y comunican estímulos externos y los convierten en una reacción organizada, como las reacciones que se generan ante el frío, el calor, el peligro, entre otras. Estas también mantienen el mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así que se almacene la información en lo que es la memoria. En esta imagen podemos visualizar cómo pasa el impulso eléctrico a través de todo el cuerpo neuronal hasta llegar a sus dendritas y de esa manera llegar a otra neurona. El impulso nervioso. Bueno, el impulso nervioso es conocido como una señal que que permite el paso de información de una neurona a otra, y que esta tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a lo que es la estructura del cuerpo donde se generó este estímulo desencadenante. Esto se va a llevar a cabo gracias a diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en su parte interna. La neurona con su polaridad interna negativa se va a mantener en reposo. Esto es conocido como el potencial de reposo. Luego esto se va a realizar un intercambio de sustancias entre la neurona y el exterior de esta. Y esto va a generar que la polaridad de la neurona cambie, convirtiéndose en positiva. Y de esta manera se va a activar lo que es el potencial de acción. Es aquí cuando el impulso nervioso termina de recorrer toda la neurona y la membrana donde se generó el impulso nervioso va a retornar a potencial en reposo. Este impulso nervioso va a recorrer lo que es las dendritas y la acción de la neurona. En esta imagen podemos visualizarla cómo va pasando el impulso nervioso desde el cuerpo celular por todo el axón hasta las dendritas. La sinapsis. Bueno, la sinapsis es conocido como un proceso que se establece de neurona a neurona como medio de comunicación para transmitir lo que es la información y cómo se origina en alguna estructura y que tiene como meta generar una respuesta final. Este proceso va a necesitar de una neurona receptora, o también conocida como postsináptica, va a necesitar de una neurona que transmita el impulso nervioso, o conocida también como presináptica, y por último van a requerir de un espacio adaptado para que se ejecute correctamente lo que es la conexión neuronal. La sinapsis va a ocurrir mediante la transmisión de un impulso nervioso. Esto va a querer decir que mediante la segregación por la célula emisora de una descarga química en su membrana, va a ocasionar que la descarga eléctrica sea percibida por lo que es el axón de esta neurona. Y esta, a su vez, va a lo que es segregar compuestos químicos conocidos como neurotransmisores, los cuales van a ser percibidos por otra neurona intermedia, y de esta manera va a generarse una especie de reacción en cadena. Podemos ver en esta imagen también cómo se ejecuta lo que es la sinapsis, que como ya mencioné antes, la conexión de neuronas se van a conectar principalmente por lo que son las dendritas. Ahí podemos ver el impulso nervioso como está actuando.
Cabe destacar que la sinapsis se clasifica en dos, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es un tipo de conexión que se va a establecer entre las células que van a tener la capacidad de enviar iones mediante sus hendiduras. Esto va a ocurrir en lo que es la musculatura lisa que se encuentra en el tejido del corazón, en el sistema nervioso, y también va a encontrarse en partes del tejido que se encuentran en los ojos. La sinapsis química, pues conocemos que esta, a diferencia de la sinapsis eléctrica, va a necesitar de los que son neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser liberados durante lo que es el potencial de acción. Este potencial de acción va a transmitirse, como mencioné antes, por el axón de la neurona presináptica y va a pasar a la hendidura sináptica. Y por esa hendidura se va a enviar hasta llegar a la membrana de la célula receptora o postsináptica, que es la otra célula que está recibiendo el impulso nervioso. Estos receptores pueden ser o células neuronales o glándulas o también células musculares. Cabe destacar que la sinapsis química también se podría dividir en dos. Tiene dos tipos, la sinapsis excitatoria y la sinapsis inhibitoria. La sinapsis excitatoria es conocido como el tipo de sinapsis en el que la transmisión de información o la transmisión del impulso nervioso tiene efectos excitatorios. Esto quiere decir que facilitan que la neurona postsináptica realice un potencial de acción y se continúe la transmisión del mensaje al generar la despolarización de su membrana. En cambio, la sinapsis inhibitoria es la activación o activación de este tipo de sinapsis. Lo que hace es dificultar la aparición de un potencial de acción al hiperpolarizar la célula postsináptica. Esto pues permite que se haga mucho más difícil la transmisión de información a través de la neurona postsináptica hacia otros conectados con ella. En esta imagen podemos visualizar cómo se ejecuta lo que es la sinapsis química al atravesar los neurotransmisores de dendrita a dendrita. Y por último, vamos a hablar sobre los factores que afectan la velocidad de conducción. Entre los factores que afectan la velocidad de conducción del impulso nervioso en las neuronas encontramos al diámetro del axón y la vaina de Melina. El diámetro del axón se conoce que cuanto mayor es este, más le pueden difundirse los iones de sodio y muchos más canales pueden haber por unidad de longitud. Y en la vaina de Melina también afecta debido a que conocemos que la mielina es una masa de agua especializada de la membrana plasmática producidas por las células gliales. Estas se empaquetan sobre sí mismas alrededor del axón. Y de esta manera ellas van a permitir también la anchura de lo que es el diámetro del axón. La velocidad de transmisión del impulso nervioso va a depender fundamentalmente de lo que es la velocidad de conducción de este axón, como mencioné antes, la cual depende del diámetro, como dije, y de la mielinización o de la vaina de mielina. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Márquez y yo les voy a hablar sobre cronaxia. ¿Qué es la cronaxia? Es la descripción matemática que se hace del sistema nervioso. Se denomina cronaxia o cronaxia al intervalo de tiempo que se debe aplicar a una corriente eléctrica para conseguir una respuesta mínima con una intensidad doble de la base. Base o cronaxia son aquellos puntos definidos de la curva de fuerza y duración sobre un tejido. Entonces, la cronaxia sería la intensidad doble de la base al ser analizada en un diagrama de fuerza y duración. Pásala. Pásala. Nervios. ¿Qué son los nervios? Son manos de prolongaciones nerviosas o axones. Tienen forma de cordón y continúan a los centros nerviosos del cerebro y de la médula espinal para así llevar información a los órganos del cuerpo. Los nervios aferentes. Estos transportan señales sensoriales al cerebro, mientras que los eferentes conducen señales motoras desde el cerebro hacia los músculos y glándulas. Pásala. Las señales nerviosas, también llamadas impulsos nerviosos.
Este estímulo es transmitido a otra neurona o a un órgano efector. Como les dije, puede ser un músculo o una glándula. En la especie humana, el diámetro individual de los axones oscila entre 0.1 y 20 micrómetros. Entonces, veamos, pasa. Las células de Schwann rodeando el axón de una neurona. Empezamos con el endoneuro. Son unos finos fascículos de fibras colagenasas dispuestos longitudinalmente. El perineuro es cada una de las capas concéntricas de tejido conjuntivo que envuelve los fascículos de un nervio. El epineuro es la capa más externa de un nervio. Es una capa conjuntiva gruesa que da sostén a los fascículos nerviosos. Pásala. Ok. Cada axón procede de una neurona. El axonema es la membrana celular que cubre el axón y lo separa del medio exterior. El ectoplasma se le denomina así al citoplasma de la célula que se encuentra en el interior del axón. Las células de Schwann son células capaces de fabricar la mielina, que envuelve algunos nervios del sistema nervioso periférico. Pásala. Ok, los nervios craneales son 12 pares de nervios craneales y se denominan pares craneales. Pásala. Los nervios raquídeos son 31 pares de nervios y se dividen en diferentes ramas. 5 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 coxígeos. Los nervios raquídeos, además de esto, se agregan y dan origen a varios plexos, como es el plexo cervical, braquial, lumbar y sacro. Pásala. 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 No, no importa, quédate ahí. Estructura general del sistema nervioso. Tenemos los nervios sensitivos que se encargan de conducir la excitabilidad del exterior hacia el centro de los nervios o del nervio. Tenemos al nervio motor. Este lleva a los músculos o a las glándulas y ordena los movimientos y secreción impartidos por el sistema nervioso. Mientras que los nervios mixtos, pues, estos funcionan como sensitivos y motores. La parte sensitiva es la que traslada la información desde los receptores hasta la médula espinal. Los nervios espinales se agrupan para formar plexos, así como les mencioné que van a formar los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Ok, vamos con el arco reflejo. El arco reflejo es la vía nerviosa que recorre al arco vertebral y que controla el arco reflejo. El arco reflejo es el trayecto que se realiza y que realiza uno o más impulsos nerviosos. Pásala. Las fibras nerviosas que forman los nervios transmiten los impulsos gracias a la propagación de los potenciales en acción. Unas fibras sin mielina de diámetro pequeño transmite únicamente a 0.5
metros por segundo, mientras que una eh, con mielina puede alcanzar los 120 metros por segundo. La mielina actúa como aislante y además de esto es protectora. Ok. Según la clasificación de Slanger y las fibras nerviosas que forman a los nervios se clasifican en varios tipos. El tipo A, con vaina de mielina, se va a subdividir en los tipos alfa, beta, gamma y delta. Los tipos B, con vaina de mielina, son responsables de la conexión pregangliolar del sistema nervioso autónomo, mientras que las fibras tipo C, sin vaina de mielina, son los responsables de la transmisión del dolor profuso y el olfato. Ok, es importante que sepamos que los nervios tienen dos propiedades esenciales, que es la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es la encargada de la capacidad para reaccionar a estímulos químicos y físicos, mientras que la conductividad es la capacidad para transmitir la excitación desde un lugar a otro. Transmisión de impulsos nerviosos por cambio de potencial transmembrana. Bueno, esta propiedad está propiciada a una dendrita, transmitir a un centro nervioso la excitación que proviene de un pinchazo, así como lo explicó mi compañera anteriormente. Las neuronas transmiten señales eléctricas originadas como consecuencia de un cambio transitorio de la permeabilidad. Ok, componentes del arco reflejo. Una inmensa variedad procede de procesos nerviosos se articulan mediante arco reflejo. Cada uno de estos circuitos o rutas de transmisión de impulsos nerviosos consta de los siguientes componentes, como lo es el receptor sensitivo, el mecanorreceptor, quimioreceptor, termorreceptores, fotorreceptores, neurona motora o esferente y el efector. Ok. Para comprender las características morfofuncionales de este importante sistema, es necesario conocer las particularidades del arco reflejo autónomo y sus diferencias con el somático. Entonces, discúlpenme, pero que mi condición no me permite mantenerme estable. Okay. En los componentes aferentes e intercalados, ambos arcos son muy similares. Sin embargo, el componente eferente es el que representa la mayor diferencia con respecto al arco reflejo somático, que está constituido por dos neuronas. La neurona número 1 se encuentra situada en los núcleos intermediolaterales de las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que la número 2 está situada periféricamente en los ganglios autónomos, bien sean uno o dos tipos. Ok. Medio de los arcos reflejos del organismo, articula un gran número de propiedades nerviosas muy variadas, como lo es el receptor sensitivo, neurona aferente o sensitiva, neurona esferente o motora,
la interneurona. Pásala. 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 La otra. Pásala. No, pásala. Ahí. Ok. Los componentes que representan mayor número de similitudes entre ambos arcos son los esféricos. Aquí les voy a dar un ejemplo de Babinski con respecto a la exploración del arco reflejo. En este reflejo se realiza un estímulo en la parte lateral de la planta del pie. Esto con el fin de que se va a hacer un estímulo con un objeto redondeado en la planta del pie. Sucede que si los dedos del pie se arrugan, está bien. Pero ¿qué pasa si en este caso los dedos se abren en forma de abanico? Esto quiere decir que aquí existe una anomalía en el cerebro. Gracias. Bueno, muchachos, acabamos de terminar con el seminario. Muchas gracias.